8:17 de la mañana, estamos de retorno en Altavoz en Vital, también estamos en las plataformas digitales de Tribu Televisión. Nos acompaña Manuel Merino de Lama, expresidente de la República, ex titular del Congreso de la República. Muy buenos días, señor Merino de Lama, bienvenido a Altavoz en Vital. Buen día, ¿cómo está? Buenos días, ¿cómo están? Primero agradecer a Altavoz Vital por darnos la oportunidad de estar aquí en esta entrevista y compartir un saludo cariñoso y fraterno a todo el pueblo del Perú en este día de fin de semana, donde hay un sinnúmero de temas que poder hablar, y aquí estamos. Justamente al inicio del programa hemos estado con un dirigente también de Acción Popular, con Pedro Morales Mancilla, y justamente el día de hoy, 4 de junio, se recuerda el fallecimiento de Fernando Belaúnde Terry, ¿no? Político peruano, 2 veces presidente de la República. Le pedí su apreciación respecto a la visión del máximo líder de Acción Popular. ¿Cuál es la visión que tiene usted de don Fernando Belaúnde Terry? Bueno, Fernando Belaúnde fue un visionario. Él, de una u otra manera, el personaje, digamos, que lideró nuestro partido político en momentos difíciles, y tuvo la oportunidad de ser 2 veces presidente de la República, y su trabajo que ha hecho desde la presidencia de la República está enmarcado en lo que tenemos al día de hoy. 1/3 de la electricidad fue producida por Belaúnde. Los grandes proyectos de ampliación de frontera agrícola, 1/3 fueron producidos por Belaúnde, fueron en este caso construidos por Belaúnde. Este aeropuerto Jorge Chávez que acabamos de cerrar fue hecho por Belaúnde hace 60 años, claro. En 11 meses. Un aeropuerto que ha estado en la calidad, digamos, y en la condición de poder competir con cualquier aeropuerto del mundo. Y así sucesivamente, nuestro partido creo que es la figura emblemática. Es un personaje que siempre tuvo un liderazgo propio, que así como entró a tener la oportunidad de gobernar 2 veces el país, terminó en una de las pobrezas más grandes, que es muy difícil que un gobernante del nivel, digamos, del ser presidente de la República haya terminado en esa condición. Eso demuestra su decencia, su honestidad, que la tuvo Fernando Belaúnde, y que lo acompañó Violeta Correa en todo momento, y que el día que murió Violeta Correa, él le dijo: nos encontraremos en la tumba. Y casi ha sido paralelo su vida de Belaúnde con Violeta Correa, que lo acompañó durante toda la vigencia de Acción Popular. Entonces, en ese sentido, creo que esa es la esencia, la ética, es la muestra que tenemos que tener los verdaderos populistas de lo que fue el arquitecto Belaúnde. ¿Cómo se puede ajustar para los nuevos tiempos esta frase, el Perú como doctrina? Bueno, lo que tenemos que ajustarlo, porque si nosotros empezamos a ver en el contexto internacional y en los acontecimientos que se vienen dando, los peruanos tenemos que empezar a buscar, digamos, un instrumento que sea, digamos, la base fundamental para poder sacar adelante al país. Y cuando hablamos del Perú como doctrina, hablamos de la base, digamos, del tema básico que puso el arquitecto Belaúnde en la doctrina de Acción Popular. Y que eso tenemos que liderarlo, tenemos que mantenerlo y tenemos que mejorarlo, porque estamos en un tiempo de modernidad y lógicamente los tiempos han cambiado, y creo que hacia eso se tiene que enfocar el partido. Hemos tenido, digamos, personajes nefastos dentro del partido, sí, es un partido... Como Lescano, que estaba más cercano a Velasco que a Belaúnde, ¿no? Igual de Mesías Guevara, casi el mismo nivel, digamos, ¿no? Y dentro del partido, aún todavía con los más de 200.000 inscritos que tenemos gente todavía que tiene esa mentalidad, y que tenemos que ir limpiando la casa, como quien dice, y yo creo que ese trabajo lo tiene el nuevo secretario nacional, lo tiene el nuevo presidente del partido, lo tiene la nueva dirigencia, y que hacia eso debemos estar apuntando. Hoy estamos lamentablemente en una situación de crisis política en el país. Somos un país que el mundo se sorprende de ver que tenemos más de 40 partidos políticos en una contienda electoral, que puede ser más, digamos, más dañino la cura que la enfermedad. Y eso tenemos que enfrentarlo. Yo creo que Acción Popular tiene que aperturar sus puertas especialmente a la juventud, porque tenemos una juventud que solamente el 30% participa de la política. ¿Estamos hablando de Acción Popular orientado del centro hacia la derecha? Yo creo que Acción Popular siempre se ha mantenido del centro hacia la izquierda, en gran porcentaje, y quizás esa es la confusión que han tenido algunos, como el propio Lescano, como el propio Mesías, que se han ido a la izquierda total, que se han unido más al caviarismo que digamos a la estructura y a la política que ha tenido el partido, y esa división que ha sido permanente en el partido. Tenemos que ser conscientes que no es la primera vez que nos ocurre. En los diversos gobiernos que ha tenido Belaúnde han sucedido con diversos políticos que han llegado, digamos, en representación del partido,
pero sobre eso nos hemos repuesto. Nos mantenemos vigentes, hemos cumplido 69 años de vida institucional el 1 de junio, y creo que tenemos una gran responsabilidad en el país. El partido ha sido 4 veces gobierno, quieras o no quieran reconocer mi periodo de 5 días, pero sin embargo yo creo que hemos dejado plasmado en el país una situación que el proceso de descentralización, especialmente en recursos. El arquitecto dio el año 83 el canon petrolero que ha permitido a muchas regiones del país forjar su desarrollo. De repente han habido malos manejos en los recursos económicos. El año 84 dio el sobrecanon petrolero. Eso pone en vigencia qué cosa es Acción Popular, y nosotros el año 2004, en nuestro primer periodo, le dimos el 5% le dimos a los institutos tecnológicos y pedagógicos de canon y sobrecanon, que les ha dado vigencia a Tumbes, Piura, Loreto, Ucayali y la provincia de Puerto Inca. Y en ese periodo de 5 días que estuvimos, le dimos el FONCOR, que le ha dado a los gobiernos regionales, a los 26 gobiernos regionales, 7.000 millones del 2% del IGB. O sea, hemos verdaderamente descentralizado los recursos, y lo que tenemos es que hacer una buena función de fiscalización, porque al día de hoy, cuando escuchamos el tema del sicariato, el tema del crimen organizado, el tema de la trata de menores, las organizaciones, digamos, que delinquen, es en base a la corrupción. Y creo que esa es la figura que Acción Popular tiene que liderar, una lucha frontal contra la corrupción, y que no solamente tendría que liderar Acción Popular, sino los diversos partidos políticos que anhelan llegar al poder, porque si no combatimos la corrupción, lamentablemente va a ser inviable el país, porque estamos ya en una situación de caos, y lamentablemente el gobierno de turno no ha tenido el instrumento en la minería ilegal, que es casi como el narcotráfico, de poder ordenarla, de poder ser la guía verdadera, de no solamente sacar, digamos, un sistema de formalización, de legalización, sino ir directamente a ayudarle a esa gente a que sea parte, digamos, de la formalización, de la legalización, claro, y que sea parte de la mejora económica del país. Manuel Merino de Lama, ¿usted va a presentarse para las elecciones de 2026 como precandidato de Acción Popular por su partido? Acabamos de tener un plenario nosotros, y en el plenario se ha identificado, hay 4 precandidatos. ¿Quiénes son? Está Alfredo Barrenechea, está Víctor Andrés García Belaunde, posiblemente está el propio presidente del partido, porque vemos que está haciendo pintas. Él dice que lo están llevando sus seguidores, pero son sistemas. ¿Cuál es el nombre del presidente del partido? Julio Chávez. Perfecto. Julio Chávez. Y tienes el Coronita Molina de Arequipa, y ahí tienes otro señor de acá de Lima, no recuerdo su nombre en este momento. Entonces tenemos 5 precandidatos. 5 precandidatos. Y en algunas conversaciones que hemos sostenido con algunos correligionarios, posiblemente yo creo que hay un candidato que podría salir a la palestra, que es el señor Tejada, que fue alcalde de San Borja. Alberto Tejada. El médico. El médico, él es parte de Acción Popular. Creo que también sería una buena carta, que tendrá que definirse. El partido ha decidido que no va a ser la votación un militante, un voto, sino... Además, médico árbitro, ¿no? Así fue es. árbitro. Fue uno de los mejores claro, árbitros del Perú, y tuvo, digamos, un reconocimiento internacional. Médico urólogo, me acuerdo. Así es. Entonces, ¿va a ser la votación un militante, un voto o la votación ha sido cambiada por delegados? Estamos preocupados porque la elección por delegados han sacado normas en este momento, la OMPE, y normas que te exigen en 6 días luego de la votación un militante, un voto, a dar una información total y completa, y siempre de una u otra manera se presentan impugnaciones. Y creo que ese es un tema que tendrá que verlo la dirigencia, si es que esta metodología es la más indicada, o mantener lo que ancestralmente ha tenido el partido, que ha sido un militante, un voto. Y entonces, Manuel Merino de Lama, ¿a dónde apunta para las elecciones de 2026? Yo soy un militante de Acción Popular, y como lo he dicho en las conversaciones con los correligionarios, nosotros, si tenemos la oportunidad y el partido sí lo decide, ir al Senado, iremos al Senado. Lo que tenemos que evaluar si es que nosotros nos es conveniente ir al Senado regional o al Senado nacional. Eso lógicamente en el ámbito de las oportunidades que he tenido, y de donde el partido tiene que hacer, digamos, de él la defensa irrestricta de lo que fue el gobierno constitucional nuestro. Si el partido no está preparado, o cree que la negativa va a ser desfavorable para el partido, que yo participe en la contienda electoral nacional como senador en la lista nacional, veremos la posibilidad de ir a la senaduría regional. Pero lo que sí es cierto, en el caso de Tumbes, estamos garantizando que Acción Popular, como en ninguna oportunidad, va a tener senador regional, va a tener sus diputados, sus candidatos a diputados, va a tener su candidato
a la región, sus candidatos a las alcaldías provinciales y distritales, como hace muchos años lo tuvimos, y en estos últimos años no lo hemos tenido. Si usted tendría que calificar a la bancada de Acción Popular en el Congreso de 0 a 10, ¿qué calificación le da? Yo no le daría una calificación. Yo creo que somos conscientes que tenemos un Congreso que está desprestigiado. Es un Congreso que no ha estado a la altura, se ha olvidado del acto, digamos, de control político, del acto fiscalizador, y lamentablemente está en la misma posición que tiene la ciudadanía en las encuestas con la señora Presidenta de la República. Y eso sí es sumamente peligroso para la debilitación democrática, porque creo que los que somos demócratas, los que creemos de que hay un cambio estructuralmente importante en la política del Perú, donde vamos a tener senadores y diputados, ya no solamente congresistas, creo que ahí sí nos preocupa, porque puede haber un cambio, digamos, de posición en la votación de la ciudadanía, por la misma situación que se vive, por el descontento generalizado, porque las clases se han empobrecido cada día más, la canasta familiar ha subido, y tenemos un gobierno que está en neutro, que la presidenta pide permiso a diestra y siniestra. Sobre ese tema vamos a hablar luego de la pausa. Manuel Merino de la estamos en Altavoz en Vital, también en las redes sociales de Tribu Televisión. Ya regresamos. Estás Hay un lugar en el mundo que lo tiene todo. Tesoros conocidos y otros por conocer. Desde los majestuosos Andes, la cálida costa, hasta la exuberante selva amazónica. Nuestro país tiene un sinfín de riquezas únicas llenas de tradición, innovación e ingenio que nos enorgullece. Y un banquete de sabores que nos alegra el corazón. Te invitamos a un viaje donde exploraremos tesoros que quizás aún no conocías y que esperan a ser descubiertos por ti. Perú, país de dones infinitos.
8:31 de la mañana, estamos de vuelta en Altavoz, en Vital y en las redes sociales de Tribu Televisión. Nos acompaña Manuel Merino de Lama, expresidente de la República. Aarón Salomón. Sí, precisamente antes del corte conversamos del pedido de la presidenta Dina Boluarte para viajar a Francia para la tercera conferencia de las Naciones Unidas sobre el océano. ¿Se le debe dar o no permiso? Yo, en realidad, creo que ha sido un error del Tribunal Constitucional de permitir que la presidenta salga del país. Y que el Perú tiene 2 vicepresidentes. Despacho remoto. Y debería haberse mantenido lo que constitucionalmente se sabía, que si para poder salir, no habiendo quien la reemplace, no pueda salir. Yo creo que el país en la crisis que está, no está para dar esto. Pero no podemos aislarnos como país, se requiere también la presencia. Pero tienes el del canciller, Perú. que el canciller puede representar a la presidenta. Mira, por ejemplo, este reportaje que ha salido el día domingo, que es una lástima, sobre el tema católico. Que la presidenta haya estado con estos pastores en reuniones en Palacio el día que asumió el Papa, y que luego toda la gestión que se venía haciendo y que se venía aprobando ha quedado archivada porque había la pretensión de hacer una instalación, ¿no?, de una capilla cristiana. Una capellanía, una capellanía cristiana. Entonces yo creo que esa situación lamentablemente la pone en mal posición a la propia Presidenta de la República, porque eso significa de que se le viene poniendo el descubierto como que estuviera acostumbrada a estarnos dando mentiras, y en el desprestigio que se tiene, en la evaluación que se tiene a nuestra presidenta, lo que tenemos que es cuidarla para poder llegar al 26 de la mejor forma. ¿Significa entonces que el Congreso no debería darle luz verde para que viaje? Yo pienso que ni que siquiera ella debería pedirlo, sino ella debería darle la encargatura al canciller, porque tampoco un tema de esa naturaleza que se ponga, digamos, al descubierto, que el Congreso no le dio el permiso, como que es un tema de confrontación. Y además es un tema especializado lo que se va a ver en Francia, ¿no? El tema de los océanos. Exactamente, o sea, no deberían exponerla. Y creo que esa tarea la debe tener ahora el nuevo premier, esa tarea la debe tener el canciller, que deberían conversar con ella, que sería lo más recomendable. Recordemos que hay una invitación pendiente en la Secretaría de Estados Unidos y seguramente también volverá a pedir permiso. Y ella está pidiendo permiso en un momento donde está yendo el gabinete a pedir la confianza. O sea, en un momento que podría generar una crisis si es que el Congreso no le da la confianza, porque ya empezamos el ámbito político, y en el ámbito político los partidos que han venido apoyando a la señora Presidenta de la República, como es Alianza por el Progreso, Fuerza Popular, posiblemente le quiten el respaldo. ¿Y usted cree que la vaquen? No creo que haya esa intención de vacarla, y si hubiera esa intención de vacarla la estaríamos visualizando si es que esta elección del nuevo presidente del Congreso no está en la mesa, en la presidencia del Congreso, Alianza por el Progreso, ni está, en este caso, Fuerza Popular. Si no estuviera ninguno de estos dos grupos en la presidencia, no en la mesa, sino en la presidencia, yo creo que habría el riesgo de que políticamente estén pensando en vacar a la Presidenta de la República. Claro, porque se hablaba de que iban a poner a uno de los exmilitares o incluso a Gladys Echaíz para ese fin, ¿no? Entonces, si es que ese es el fin, pues esos son los resultados que veremos en la elección de la nueva mesa directiva. Justamente hay un asunto importante, tiene que ver con este proceso de reelección de los congresistas. Hay un proyecto de ley ya aprobado impulsado por Fuerza Popular, el fujimorismo, que busca precisamente que utilicen la semana de representación para sus campañas proselitistas. Los reeleccionistas estarán en mejor ventaja respecto a las otras personas que buscarán lograr una curul. Primero, que es una pena que el Congreso de la República esté viendo temas que no es el momento para verlos. El Congreso, si bien tiene una semana de representación, y esta semana de representación es pagada por todos los peruanos, es un costo que está asignado. Lamentablemente yo creo que lo más ético en este caso sería la licencia sin goce de haber, que deberían utilizar los cabildos parlamentarios que están, digamos, en una contienda electoral. Y aparte de que tengan la licencia sin goce de haber, la obligación de seguir atendiendo los problemas de su región de la cual han sido electos. No significa que porque pedir licencia sin goce de haber no atiendo ningún problema. Ellos deberían seguir atendiendo los problemas con licencia sin goce de haber. Esa es una norma que, por ejemplo, deberían promoverla para realmente transparentar, porque hay una debilitación institucional en el Parlamento Nacional que es sumamente peligroso, porque estamos cambiando de una cámara a 2 cámaras. Y recordemos que el tema de las 2 cámaras, de la cual mi partido siempre lideró que se deberían tener las 2 cámaras, es un tema consecuentemente complicado. ¿Por qué consecuentemente complicado? Porque en una ciudadanía, en la condición que estamos, la ciudadanía quiere resultados de sus pedidos al día siguiente. Exacto. Y cuando tú tienes 2 cámaras, significa que la segunda cámara es una segunda cámara más reflexiva, es una segunda cámara que va, digamos, que tenga la mayor responsabilidad, y que muchas de estas normas que se van a aprobar en la sala de diputados van a ser observadas o van a ser rechazadas, y ya no van al Ejecutivo. Directamente el rechazo lo hace la Cámara de Senadores.
Entonces, eso va a debilitar más al Parlamento Nacional. No hay parlamento en el mundo que tenga una buena evaluación, pero cuando tú transparentas el buen uso, cuando tienes los cuidados pertinentes y estas normas de esta naturaleza, en el peor momento la pongan a debatir, pues lamentablemente lo que hacen es seguir debilitando al Congreso Nacional, y eso es sumamente peligroso, porque eso significa que cualquier antisistema que lo escuche dando su discurso en un porcentaje donde tienes el 70% de los jóvenes que no creen en la política y que simplemente podría ser fácilmente conducido, como ocurrió el año 2020, que conducieron a los jóvenes a marchas y no sabían por qué iban, pero ellos iban contra el presidente de aquel momento que constitucionalmente le correspondía, es el peligro que estaríamos corriendo. Claro, porque están haciendo campaña con el impuesto de todos los peruanos, ¿no? Así es, con la plata de todos los peruanos. Y la crítica es superior y el daño es mayor para el propio Parlamento Nacional. ¿Cree usted que, digamos, la popularidad del Congreso ya tocó piso? Yo creo que ya tocó piso. Yo he tenido la oportunidad de estar en varios parlamentos, en 3 parlamentos yo he sido congresista, y propiamente el trabajo parlamentario es responsabilidad individual. Pues, sin lugar a dudas tienes una responsabilidad, digamos, institucional y constitucional, que es representar, fiscalizar y legislar, pero ese trabajo no tienes quien te fiscalice, porque lamentablemente no hay un sistema de fiscalización. No es que te hacen una evaluación y tú durante el año cuántos proyectos presentaste, cuántos te aprobaron, y esta es tu calificación. Así como me dijiste de 0 a 10, ¿cuál es la calificación que tendrías? Pero en este caso no. El desenvolvimiento, la responsabilidad individual de cada parlamentario es la que se tiene que reflejar en la región donde te eligieron y en el país donde te están mirando. Porque tú, si sales electo por una determinada región, tú eres congresista de la República y representas en este caso a todos los peruanos. ¿Cuáles son los puntos básicos que comprendería un plan de gobierno de un futuro candidato a la presidencia por Acción Popular? Para mí, básicamente, creo que es el tema de educación. Si nosotros atacamos el tema de educación, el tema de la meritocracia es sumamente importante en los puestos públicos, porque creo que se ha perdido la meritocracia y se tiene que hacer un gobierno mucho más ágil, con respuestas más rápidas, porque tienes un gobierno que el día de hoy está demasiado burocrático, donde ves una paralización en la ejecución de obras y de donde no ves una inactivación en los órganos, en este caso que son los fiscalizadores, que no solamente en este caso es el Congreso, sino en este caso el Ministerio Público, el Poder Judicial, que tiene un retardo en la Administración de Justicia. Creo que en eso debería ser la base más importante del nuevo gobierno, en el tema fiscalizador, que el gobierno sea, digamos, exigente en que funcione el Ministerio Público, en que funcione el Poder Judicial, en que la administración del Congreso se pueda reducir para hacerla más ágil, pero que el acto, digamos, de control de la Contraloría General de la República sea con mayor control, y que la responsabilidad que tiene en la Contraloría sea, digamos, vinculante, porque tienes una Contraloría que no es vinculante y simplemente te saca informes tras informes y te habla de miles de millones de soles que se pierden, pero nunca se comprometen ellos directamente a la responsabilidad que tiene como órgano contralor, y que en este caso el Estado vea fundamentalmente cómo ayuda a la formalización de la minería, que creo que es una de las fortalezas que tiene el Perú, y lógicamente la atención a la agricultura, que es una zona, digamos, productiva. El Perú tiene la oportunidad de ser mucho más competitivo. Tenemos que ampliar la frontera agrícola en varias regiones del país para que el Perú siga creciendo y el desarrollo, digamos, económico del país sea hacia un país desarrollado, porque hoy, si vemos las últimas grandes inversiones, como el aeropuerto de Lima, como en este caso el puerto Chancay, y vemos la construcción que se quiere hacer de este tren rápido de Brasil hacia la costa peruana, creo que el Perú está en una gran oportunidad de poder sacar el mayor beneficio entre las alternativas de la China y Estados Unidos. Importante. Si nosotros sobre eso hacemos un plan de gobierno que se enmarque especialmente para generar mayor oportunidad, especialmente a los jóvenes, con dar oportunidad de trabajo y poder industrializar el país, darle el valor agregado y no la materia prima, creo que el Perú podría salir adelante en mejor condición. Recientemente, es un tema bastante comentado, el exministro humanista Luis Miguel Castilla dijo que el gobierno de Pedro Castillo manejaba mejor la economía que el de Dina Boluarte. ¿Usted qué opina al respecto? Yo creo que es lo mismo. Dina Boluarte, ¿no? y Castillo llegaron juntos, y con la única diferencia de que Castillo tuvo una posición más sesgada, y la presidenta Dina Boluarte, al darse cuenta de que no tiene bancada, que la bancada propia de Perú Libre se ha desintegrado, se está sosteniendo con la bancada de derecha, se está sosteniendo con la misma Fuerza Popular, con el mismo Alianza por el Progreso. Hay una repartija donde hasta participa la gente de Martín Vizcarra,
y lamentablemente esa es la realidad. Estamos en un estado, digamos, de avance del país en neutro, a control piloto, digamos, en control de piloto automático, y eso lógicamente demuestra que el país es un país fuerte por la minería que tenemos, por los minerales, los precios que tienen los minerales, porque tenemos una agroindustria que está pujante, que está en posibilidades de crecer mucho más, pero el Estado no está ayudando, particularmente porque no tiene una posición, digamos, que podría lógicamente mejorar. Imagínate, por ejemplo, este ministro de Economía que ha sido cambiado, el señor José Salardi. Claro. Venía demostrando que tenía capacidad, y pienso yo que la salida de él está en dos sustentos básicos. Uno, porque se filtró el tema del aumento de sueldo de la Presidenta de la República, Claro. y el otro porque había un crédito suplementario que al día de hoy hay un desbande. Tú vas al Congreso y la Comisión de Presupuesto te maneja diestra y siniestra el presupuesto nacional de la República, sin ninguna visión, o simplemente para los pedidos que hacen los congresistas, sin que los proyectos estén en calidad. Y lo que hacemos es retrasar la inversión pública y seguir postergando, porque empiezan las fechas que debería haberse utilizado el presupuesto hasta el 31 de diciembre, lo postergan al 31 de marzo, lo postergan a agosto. Yo quería terminar, entonces, para usted, ¿estaríamos igual con Pedro Castillo? ¿No estamos menos mal con Dina Boluarte? Yo creo que estaríamos con más control con Pedro Castillo, porque sabíamos la posición que tenía. En cambio, en el caso de la señora Dina Boluarte, que tiene buenos ministros, debemos reconocer, pero son escasos los buenos ministros. Y por una cosa muy simple, porque los partidos políticos que están respaldando a la Presidenta de la República no quieren dar la cara directamente. Y ponen sus, digamos, sus allegados de ellos, pero que son funcionarios de tercer y de cuarto nivel. Pero no ponen los de primer nivel, que la habían ayudado a que este proceso de estos 3 años y medio hubiese dejado una base sólida para el nuevo gobernante, y quizás no hubiésemos tenido los más de 40 candidatos que tenemos al día de hoy. Perfecto. Vamos a hacer una pausa. Estamos con Manuel Merino de Lama, expresidente de la República. Ya regresamos. McKay. Deberíamos ir a ver. Cada vez que veas algo sobre el Perú, tendrás un wow. ¡Wow, Perú! ¡Wow, Perú! Reserva tu viaje para experimentar Perú Wow. Hay un lugar en el mundo que lo tiene todo. Tesoros conocidos y otros por conocer. Desde los majestuosos Andes, la cálida costa, hasta la exuberante selva amazónica. Nuestro país tiene un sinfín de riquezas únicas llenas de tradición, innovación e ingenio que nos enorgullece. Y un banquete de sabores que nos alegra el corazón. Te invitamos a un viaje donde exploraremos tesoros que quizás aún no conocías y que esperan a ser descubiertos por ti. Perú, país de dones infinitos.
8:47 de la mañana, estamos de vuelta en Altavoz en Vital, estamos con Manuel Merino de Lama, expresidente de la República. Señor Manuel Merino de Lama, la cultura es importante en el país. Desde su partido político, ¿qué propuestas harán precisamente para darle ese valor que requieren los artistas peruanos, los cineastas, los actores, las actrices, los cantantes, las cantantes? ¿Qué hacer? No, yo creo que a ellos siempre hay que darle el espacio que ellos merecen tener, pero que nunca sea sesgado su posición de ellos, porque lamentablemente en estos últimos tiempos a los artistas se les han estado utilizando de manera política. Y eso lo digo yo particularmente porque el 2020 fueron los artistas que marcharon contra nuestro gobierno constitucional. Pero ahí había convicción de artistas respecto a una posición, obviamente. No es que alguien le dice, oye, ¿sabes que tú ven en marcha con nosotros? Porque no, tiene un poder de decisión en ese caso. No, ahí hubo un tema de los famosos reactivas. Y los reactivos los utilizaron para sostener, digamos, de una u otra manera respaldo de ellos y respaldo de empresarios y respaldo de medios de comunicación que fueron beneficiados con los famosos reactivas. Entonces, esa situación es la que no debemos permitir. Ahora hay un tema del derecho a regalías, ¿no? Que se quiere eliminar. Ya los artistas, generalmente de izquierda, se dan cuenta de la importancia del derecho a la propiedad privada, ¿no? Yo creo que lo peor que puede querer un gobierno que ingresa es hacer recortes económicos. Nosotros lo que tenemos es que ampliar la cobertura económica, ver de qué manera sistemáticamente les damos mayor cantidad de recursos. Y en eso creo que tenemos nosotros un ejemplo, como yo lo dije anteriormente, Belaúnde demostró en hechos propios de hacer una distribución que no era parte del presupuesto. El canon y el sobrecanon nunca ha sido parte del presupuesto, sino ha sido producto, digamos, de una descentralización económica. Y cuando nosotros hemos dado el FONCOR en el periodo nuestro de los 5 días, que lo aprobamos en el Congreso de la República y luego me tocó promulgarlo en la Presidencia de la República, es porque estamos convencidos de que en este proceso de descentralización los gobiernos regionales tienen que liderar un tema, digamos, de desarrollo de infraestructura, de desarrollo de oportunidad de trabajo para que esa juventud que lamentablemente ha venido concentrando siempre en la capital y que el día de hoy se está descentralizando, pero no hacia el interior del país, sino hacia el extranjero. Correcto. Tenemos más de 600.000 jóvenes que se han ido del país y eso no debemos permitirlo. ¿Por qué? Porque estamos exportando, digamos, las capacidades de conocimiento que le hemos dado, que es el esfuerzo de los padres de familia, para formar profesionales que estén capacitados en la responsabilidad que pueden asumir. Y bien, eso no debemos permitirlo. Bien, doctor, muchísimas gracias por estar en Altavoz en Vital. Muchas gracias. Un abrazo nuevamente y aprovechar ahorita para invitar a los paisanos tumbesinos. El día de mañana estamos con el presidente del Partido Acción Popular en Tumbes, inaugurando el local partidario y presentando a la sociedad tumbesina los candidatos que debemos llevar en las próximas elecciones. Bien, muchísimas gracias. Haremos una pausa en Altavoz en Vital, ya regresamos. Ya hablamos.